Santiago en 90.5 FM. Esta es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfruta. Límite, como cada sábado tendremos un amplio contenido muy interesante. El día de hoy me acompaña el licenciado Ramón Gil, José Fernández, y nuestra invitada es la licenciada Angeli Brito. Ramón. Sí, buenos días, sobre todo Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Anita. Buenos días, José. Buenos días a la licenciada Angeli Brito López. Como cada sábado, su programa Capacidades al Límite les trae informaciones relevantes sobre el mundo de la discapacidad y sobre todo de la actualidad nacional y mundial. Adelante, José. Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a empezar con la sesión Informaciones Generales. Fíjense, ayer hubo un terremoto en el sureste asiático bastante fuerte de 7.7, donde fallecieron varias personas. Eso es horroroso, ver esos edificios inmensos desplomarse en segundos y convertirse en una loma de escombros. Varios muertos. Es lamentable, pero esa es la naturaleza. Por otro lado, señores, continúan los feminicidios. Es increíble ver cómo el hombre se cree que las mujeres son objeto de su propiedad. O sea, se casan con una mujer y piensan que ellos compraron a esa mujer es de ellos. Y si esa mujer mañana no quiere estar con ellos, pues hay que matarla. Hay que salir de ella porque ella no quiere estar conmigo. Eso es increíble. Este señor, el de anoche, hubo uno que asesinó a su esposa, la quemó viva delante de su hija. Eso es horroroso. Esa niña debe tener un trauma de por vida. Ver a su mamá consumirse en las llamas, asesinada por su padre. Eso es terrible. Yo te voy a dar un dato, José. La semana pasada precisamente aquí hablábamos de ese tema, y es que en República Dominicana hay una crisis de salud mental. De 11.400.000 personas, 2,5 millones tienen trastornos mentales, que es un 20%. Una de cada 5 personas que tú conoces tiene ese problema, imagínate. Es que aquí la salud mental no es prioridad, lamentablemente. No es prioridad y no sé qué pasa y no vamos a decir que este gobierno, la mayoría de los gobiernos no le dan prioridad a la salud mental, sobre todo a la violencia. No sé, se creó un Ministerio de la Mujer en donde se creía que se iba a tener menos feminicidio, que iba a haber menos asesinatos, pero lamentablemente siguen aún peor. El Ministerio de la Mujer, la Procuraduría, el Estado mismo deben de realizar un trabajo en conjunto que pueda acabar con todo esto, sobre todo una especie de concienciación, brindar más centro, o sea, tener más centro de apoyo a la salud mental, señores, porque hay muy pocas casas de acogida, o sea, muy pocas casas para acoger a estas mujeres que son maltratadas. Hay muy pocos centros que brindan asistencia psicológica a las mujeres que son víctimas de violencia, porque yo no sé qué es lo que está pensando el Estado, si es que piensa que la asistencia que se da en los hospitales es suficiente. No, esto no es suficiente, se necesita la creación de más centros que ofrezcan de manera gratuita la asistencia psicológica y psiquiátrica, sobre todo a la mujer que es víctima de violencia o a la familia en sentido general, y que pueda también psicoeducar
a los hombres, porque hablamos solamente de la mujer, pero también hay que psicoeducar a los hombres, porque esto pasa muchas veces por la mala conducta de la persona, por cómo viven, por cómo cómo son formados. Pero si hay instituciones que capacitan a estas personas y que los psicoeducan, pues las personas pueden ir adquiriendo otras cualidades que le permita pues desarrollarse en la sociedad como una persona productiva, como una persona funcional. Bueno, yo pienso que se debe hacer conciencia de esto. Pienso que eso debería ser primordial en el Ministerio de la Mujer, pero bueno, esperemos que esto deje de pasar, porque lamentablemente cada día escuchamos un feminicidio nuevo, una mujer que es asesinada, y últimamente delante de los hijos. La de La Vega la asesinaron delante de los hijos, ese individuo que por cierto no se ha hecho nada con él. Yo pienso Creo que vi una noticia que no sé qué tan cierto sea, porque a veces los medios son eco de noticias, hacen son de noticias falsas que muchas veces no lo hacen para llamar la atención, pero vi como que él se entregó. 1 año de coerción. Imagínate. Y ahorita le cantan 30 años, a los 15 años puede salir bajo fianza, si no aparece un padrino que lo ayuda a salir antes. Entonces yo pienso que para esos casos de feminicidio, la ley debe ser más drástica. Esas personas le cantan 30 años, que no tengan derecho a salir bajo fianza, que sean 30 años, como por ejemplo lo de manutención. No es una sentencia, pero mientras tú no pagues, estás preso. Sí, es una ley que se cumple, de las pocas leyes que se cumplen en la República Dominicana. Esa es una pregunta, ¿cuántas campañas han escuchado ustedes con todas las redes que tenemos y los medios que tenemos, donde se esté concienciando sobre esa problemática y se le esté dando de alguna manera pautas, ideas a la gente como para frenar toda esta violencia o para concienciar un poquito sobre el tema? Sí. ¿Cuántos programas? Simplemente se lamenta y ya. Y ya, ahí está el problema. Bueno, por otro lado, el presidente Luis Abinader viene el fin de semana a Santiago. Ay, qué bueno. A conmemorar la batalla del 30 de marzo. De paso va a inaugurar un hotel nuevo que hicieron ahí por la Juan Pablo Duarte. Pero el presidente que siempre está inaugurando hoteles del sector privado, pero bueno. Por otro lado, señores, Juan Soto está quemando la liga. Ya iniciaron el béisbol de Grande Liga, y Juan Soto conectó ayer su primer cuadrangular en el tercer inning frente a los Astros de Houston. El muchacho empezó demostrando por qué le dieron tanto dinero, que muchos lo han criticado, y ahí está el hombre dando los numeritos. Por otro lado, señores, con el caso de la joven india que desapareció en las playas de Bávaro, nos fueron durmiendo y durmiendo, señores, y en ese asunto ahí fueron aumentando todo. El dólar, señores, está a 63.15. Y todo eso pasó mientras nosotros estábamos entretenidos con el caso de la con India. El caso de la India. Ahí el dólar está, nunca se había visto así, en 63 y pico. Y ya cuando viene a ver, ahorita está en 64 y quién sabe. Y ahí se va devaluando nuestra moneda cada día más. Y ya con el aumento del dólar, ya tú vas a un supermercado y lo que tú comprabas con 10 pesos tienes que llevar 20, porque todo va... Y hay algo que yo he visto hace mucho tiempo, he estado viendo. La ley prohíbe hacer negociaciones en dólares, en otra moneda extranjera. Y aquí tú vas a comprar un vehículo, pero que te dicen, $35,000 te cuesta el vehículo. Tú vas a comprar un apartamento, eso te cuesta tantos miles de dólares. Tú vas a rentar un B&B y te dicen, eso paga $100 o $200 diarios. O sea, ya no te hablan de pesos. Entonces yo entiendo que la ley lo prohíbe. Una cosa, José, es importante que si un día tú estás ante el presidente, tú no le digas esas cosas, porque te va a decir mentiroso.
le hacen como al jovencito que le reclamó que las becas no la estaban dando a quien las necesitaba. Lo cual es cierto. Sí, es pero cierto. no, el presidente le dijo que no, que eso era Claro. mentira, eso es mentira suya. Le dijo. Claro que sí. Claro. Bueno, hasta aquí nuestra sección de informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, mi nombre es Angeli Mercedes Brito López, psicóloga, audióloga, terapeuta del habla y del lenguaje. Formo parte del equipo de profesionales del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI. Hoy voy a hablarte acerca de algunos indicadores que podrían indicar que tu hijo necesita terapia del habla y del lenguaje. Uno de los indicadores principales que te podrían decir que tu hijo necesita terapia del lenguaje es si tu pequeño no reacciona a los estímulos sonoros y no responde al llamado de su nombre. Si tu hijo pareciera no entender instrucciones sencillas, si tiene dificultad en la producción de los fonemas o su habla no es clara, si tu hijo tiene 2 años o más y presenta un nivel de vocabulario por debajo de las 50 palabras, estos son indicadores de que algo no anda bien en la comunicación de tu pequeño y que se hace necesario que busque ayuda profesional. Recuerda que la intervención temprana es la clave para mejorar el pronóstico de tu hijo. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Continuamos con su programa Capacidades al Límite y hoy le presentamos a la licenciada Angeli Brito López, cariñosamente la hermana de Raquel. Ella es licenciada en psicología clínica, es especialista en logopedia y actualmente cursa la maestría en patología del habla y trastorno de la comunicación. Hoy Angeli nos va a hablar del impacto del uso de la tecnología en el desarrollo del lenguaje. Bienvenida Angeli, hermana de Raquel, a nuestro programa Capacidades al Límite. Buenos días. Dios mío, no me puedo escapar de esa presentación así. No. Buenos si lo días. hace Ramón, sí, te escapa, pero... Bueno, buenos días a todos. De verdad que me siento muy bien y muy complacida de estar aquí con todos ustedes. Y que una vez más me permitan llegar a su audiencia a través de este tema tan importante como es el uso de la tecnología en el desarrollo del lenguaje. O sea, el impacto que genera esta. Licenciada, y para dar inicio a esta entrevista, ¿cómo definiría el desarrollo del lenguaje en los niños? Bueno, el desarrollo del lenguaje en los niños es el proceso mediante el cual el niño adquiere la capacidad para producir el lenguaje hablado, o sea, oral y escrito, conforme al contenido, a la forma y al uso. Eso es básicamente la adquisición del lenguaje en los niños. Angeli, ¿de qué manera influyen los aparatos electrónicos en el desarrollo del lenguaje?
Bueno, pueden influir positivamente y también pueden influir negativamente. Si exponemos al niño al uso de aparatos electrónicos, pero tienen un contenido, por ejemplo, educativo, pedagógico, que lo ayude con las interacciones sociales, pues va a ser un impacto significativo. Pero si lo exponemos al niño sin ningún control, sin supervisión de los padres, por ejemplo, yo digo que a veces tenemos al niño y le damos, por ejemplo, una tablet y un celular, y ahora esto han venido a ser como las niñeras de los niños. Entonces, estamos marcando negativamente este desarrollo del proceso del lenguaje, porque el niño no está interactuando con su cuidador primario. No está interactuando con su entorno social, y entonces se está privando de esta interacción tan importante que es de padre a hijo y de ese niño con sus iguales. Ahora usted ve a los niños que van a actividades donde están con sus mismas edades, y los niños todos están con un dispositivo electrónico y no le permiten a esta interacción a poder el niño socializar con esos otros niños, porque están pendientes a un dispositivo. Es muy común ver eso en los niños. Incluso a veces allá en la consulta veo que para que se callen le dan el celular. Ese es el bobo de ahora, el celular. Entonces, de esta forma estamos influenciando, pero negativamente. Ahora, si lo hacemos con un uso controlado, por ejemplo, yo utilizo tecnologías para mi proceso de terapias, en los cuales yo le envío asignaciones a los padres de qué deben de trabajar en la casa, pero ya es con un sentido en sí, porque ya yo trabajé, por ejemplo, habilidades sociales con este niño, pues yo te envío una actividad, ya sea de juego de memoria, de una ruleta, que el niño vaya interactuando en la casa con sus papás y trabajando eso que yo trabajé en las terapias. Pero si no se hace con un objetivo y no tiene, por ejemplo, ningún control ni supervisión de los padres, entonces estamos contribuyendo negativamente al desarrollo de este niño en ese proceso de aprendizaje. ¿Tú sabes cuáles son los factores más importantes para ti en el desarrollo del lenguaje? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿tú piensas que exponer a los niños a una edad temprana impacta de manera negativa en el desarrollo del lenguaje en los niños? Ana, mira, nosotros somos seres humanos y somos biopsicosociales. Entonces, yo creo que todo está determinado por esos tres factores, por el factor biológico, lo psicológico, la psiquis y lo social. Pero hay diversos estudios que avalan que los factores sociales son muy importantes en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué sucede? Que si privamos al niño, un niño puede nacer, por ejemplo, con una capacidad cognitiva adecuada y no tener ningún factor biológico que lo predispongan a no desarrollar un lenguaje adecuado, pero si este niño, teniendo todas las capacidades y aún no teniendo ningún factor, y a nivel, por ejemplo, físico está bien, pero lo privamos de esa interacción social, de que se involucre en actividades donde se requiera ese contacto cara a cara y que el niño pueda interactuar con sus iguales y con sus cuidadores primarios, como son sus padres o quien esté a cargo de ese niño, entonces el niño puede que no desarrolle un lenguaje adecuado. Si lo privamos de esa interacción social. Pero puede nacer un niño que quizás venga no con una capacidad cognitiva que esté dentro de la norma, y entonces a este niño lo estimulamos, le ofrecemos un ambiente rico en procesos lingüísticos, y este niño puede desarrollar un lenguaje adecuado. Entonces, para mí el factor social es sumamente importante, porque es el que va a determinar si ese niño puede adquirir el lenguaje de forma adecuada dependiendo de cuánto lo estimulemos. Y ejemplo de eso hay en la historia. Por ejemplo, hay una
una película basada en hechos real del niño salvaje, que este niño tenía quizás todas sus cualidades, todas sus capacidades estaban bien para que él desarrollara un lenguaje, pero al ser privado, a estar en una selva y al encontrarlo, por ejemplo, a los 9 años, que ya cuando el proceso del lenguaje, ese hito importante que es del 0 a los 5 años pasó, entonces no tenía un lenguaje desarrollado porque estaba aislado, se crió aislado de la sociedad donde él pudiera interactuar con personas. Entonces, para mí el factor social es determinante para el desarrollo del lenguaje. Sobre lo que dice, licenciada, ya los griegos hablaban de este tema. Heródoto, el padre de la historia, en un libro escrito hace más de 2000 años, hablaba de un experimento que hicieron los griegos precisamente con unos niños que fueron aislados para ver si el lenguaje era natural o si el lenguaje era adquirido por la interacción social, y descubrieron que estos niños que fueron aislados y a los cuales no se les hablaba, pues no desarrollaron igual que el niño que mencionaba, porque esto es, como decía, biopsicosocial. Exactamente. Y eso es una gran realidad. La pregunta que voy a hacer a continuación tiene que ver con la formación de estructuras gramaticales y todo esto. Hoy en día la educación tiende a no tomar muy en cuenta algo que se hacía mucho antes, y era enseñar las categorías gramaticales, enseñar la sintaxis, cómo se organiza una oración, sujeto, verbo, complemento y todo esto. Y eso se ha ido perdiendo poco a poco porque al muchacho se le enseña en bloque y no se le enseña como desmenuzado, como se hacía antes. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo influye el tiempo de pantalla en la capacidad de los niños para formar oraciones y utilizar estructuras gramaticales adecuadas? Influye mucho porque no podemos, como decía ahorita, exponer a un niño a su libre como albedrío, a que esté únicamente, exclusivamente en pantalla. Ahora bien, con el uso de las redes sociales y eso, el lenguaje escrito se ha limitado un poco, porque para tú escribir y hablar con una persona a veces no lo hace como de la forma formal que nosotros solemos hablar. Entonces acortamos las palabras, utilizamos emoji, que por ejemplo, para darle sentido a una conversación, ya sea de WhatsApp o por otra plataforma social, los emojis puede que estén bien porque te ayudan a tú entender como la conversación y el matiz emocional que tiene esto, pero a nivel gramatical puede influir de una forma negativa porque no estabas escribiendo correctamente, y también con el uso prolongado, por ejemplo, del niño en las pantallas, como solamente recibe información, cuando esto es ya cuando está en el proceso de adquisición, solo recibe información, quizás el lenguaje sea un poco más acortado. Es decir, el nivel de vocabulario se limite solamente a, por ejemplo, a responder preguntas concretas, preguntas sencillas, y no a tener ese repertorio de vocabulario y ese desarrollo de fluidez que le da esa interacción cara a cara con las personas. Entonces, se ve afectado a nivel gramatical el uso de pantallas. Y también se han hecho estudios con base científica de esto que lo han comprobado, que aquellos niños que están expuestos a pantalla tienen dificultad en hilar oraciones más complejas que aquellos niños que no. Y sobre la pronunciación, licenciada, ¿cómo afecta la pronunciación este uso de pantalla prolongado y el desarrollo del habla en los niños pequeños? Bueno, todo va a depender, porque por ejemplo, si le ponemos a aplicaciones donde el niño pueda producir de una forma controlada y con el uso, estoy diciendo un niño que esté supervisado por sus padres, que esté con aplicaciones que le fomenten a la pronunciación, puede influir positivamente, pero si no, puede resultar en retrasos, ya sea de la producción de los sonidos, porque los niños solamente están recibiendo esta información y a veces no es la más adecuada ni para la edad
ni para el uso en realidad que le dan en las plataformas. Angeli, ¿el uso excesivo de la pantalla puede llevar a los niños a tener problemas, dificultad de concentración? Hay estudios que han demostrado que el uso prolongado de pantallas sí afecta la concentración, la atención y otras funciones ejecutivas. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando un niño está expuesto a pantalla a temprana edad, por eso la Academia Americana de Pediatría dice que un niño no puede exponerse antes de los 2 años a pantalla y a los 2 años es con un uso controlado y vigilado y con un tiempo establecido. Entonces, si sometemos a los niños a este proceso de dispositivos electrónicos, va a afectar en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Y en la atención, y en las funciones ejecutivas que le mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la corteza prefrontal y entonces ahí cuando estamos en pantalla esta corteza no se desarrolla adecuadamente, que es la que nos indica el tiempo de espera de los turnos. Entonces, si el niño como tiene todo de forma inmediata, la corteza prefrontal no se desarrolla de la forma que debería y entonces por eso ustedes ven que cuando le quitamos el dispositivo el niño hace rabieta, no es capaz de controlar sus emociones y todo es por eso, porque la corteza prefrontal no se está desarrollando de forma adecuada, porque el niño no tiene un tiempo de espera. Por ejemplo, antes, cuando yo era niña, yo veía los Power Rangers y yo esperaba que sea, por ejemplo, si ya yo lo vi hoy, esperar mañana para ver el siguiente capítulo a las 5 de la tarde. Entonces, mi corteza se estaba formando de una forma adecuada porque yo tenía que esperar ese tiempo. Ahora los niños no, tienen todo de forma inmediata. Se le acaba un capítulo, ellos inmediatamente inician el otro. Y hay de usted si ese internet se frizó. Hay de usted si ese internet se frizó, que pueden tirarle la tablet, pueden tirarle el celular, lo que tengan. Entonces, eso va a influir significativamente en el desarrollo de la atención, la comunicación, porque para usted comunicarse tiene que esperar esos tiempos del habla, de que usted habla, después hablo yo, y entonces si el niño no desarrolla esto de forma adecuada, va a tener dificultades en esas áreas. Siempre leíamos, la lectura tradicional era en papel, pues hoy en día la lectura tradicional ha cambiado y hoy en día la gente lee mucho y especialmente los niños leen mucho en pantalla. ¿Cuál sería o cuál es el impacto del contenido multimedia, audio, video y esto en comparación con esa lectura tradicional en papel que teníamos en el desarrollo del lenguaje infantil? Los contenidos multimedia, por ejemplo, como son las plataformas, ya sea YouTube, que lean libros de forma digital. Los contenidos, por ejemplo, como de YouTube y videos, estos pueden aumentar el vocabulario, pero van a estar en un vocabulario, por ejemplo, específico a esos temas, por ejemplo, que el niño se interesa, ya si, por ejemplo, videojuegos y eso, va a tener ese lenguaje limitado y quizás tampoco el lenguaje que se utilizan en esos dispositivos no sea, por ejemplo, el adecuado que el niño deba de escuchar a esa edad. Y con relación, por ejemplo, al proceso de lectura, no es el mismo nivel de concentración que tiene el niño cuando está leyendo en una pantalla a cuando está leyendo por ejemplo, en libros donde él tenga que rayar, subrayar y eso. ¿Por qué? Porque cuando estoy leyendo, si estoy leyendo en el celular y tengo notificaciones encendidas, esas notificaciones me distraen y no estoy completamente prestando atención. Entonces eso me va a dificultar a que esa lectura que yo estoy haciendo no la interiorice y no la comprenda de la forma
adecuada. Entonces ahí voy a tener una falta de comprensión a nivel de lectura, que no es lo que pasa, por ejemplo, cuando el niño lee una prensa escrita. Entonces hay estudios que han demostrado que aquellos niños que leen en lo que como leíamos antes, yo todavía soy abanderada de que aún yo tenga los libros digitales, me gusta imprimirlo para yo subrayar y estar haciendo anotaciones. Entonces hay estudios que han comprobado eso, que aquellos niños que leen de forma impresa tienen mejor comprensión que aquellos que no lo hacen de esa manera. Es más interesante leer que leer el libro, pero todo ha cambiado, porque yo recuerdo que antes, por ejemplo, en las escuelas no te permitían usar calculadora, era mental. Yo recuerdo que uno cantaba con los deditos abajo, tú sabes. Contando ya no. Y si no te daban los dedos. Bueno, mi hija ahí quería una calculadora porque la de ella no estaba funcionando, la necesitaba para la escuela. Y yo le digo a mi esposa, pero ven acá, antes era mental y se desarrollaba más la mente. Tú podías calcular más rápido porque desarrollaba la mente. Pero ahora es diferente. No, es que ahora todo es una inmediatez. Entonces, forma rápida, tengo la información de forma rápida. Y por eso quizás tampoco me preocupe tanto en que tenga que almacenar esa información en mi cerebro, porque si ya está ahí, entonces no lo veo como necesario. Asimila menos y tienen una conversación más pobre porque no tienen mucho conocimiento. Señores, hasta con los números de teléfono, que antes uno tenía los números aprendidos y ahora... Sí, antes todavía yo guardo eso. Por ejemplo, yo me sé tu número, tú me preguntas tu número de celular y yo me lo sé de memoria. No, ahora usamos Oye Siri. Yo me sé el número de todas las personas, todos los números que yo marcaba, yo lo guardo todavía en mi memoria, pero sí, realmente ahora la tecnología... Siri, llámame a José Fernández. Exacto, la Oye, tecnología... Siri, llamar a Angeli de una vez así. La tecnología... Mira, te están llamando, espera. Bien, licenciada, ¿y hay alguna relación entre el uso de pantalla y problemas como la dislexia en el retraso en el lenguaje en niños? Fíjate que no se ha encontrado, o sea, no hay evidencia científica de que el uso de pantalla provoque un trastorno específico del aprendizaje como es la dislexia, pero sí a nivel de comunicación, del lenguaje, sí hay evidencia que hay retrasos. Pero todavía conforme a lo que es la dislexia como específico, no hay evidencia científica todavía. Pregunta un oyente, Angeli, que si el uso excesivo de pantalla provoca dificultades visuales. Yo entiendo que sí. Y que es una pregunta un poquito quizá fuera del tema, pero yo entiendo que sí, que provoca dificultades visuales y que las personas, aportando un poco, las personas con que no tienen ningún tipo de discapacidad, pues pueden desarrollar lo que se le llama una visión vaga, que al acostumbrarse tanto al utilizar la pantalla, su cerebro pues pierda forma de percibir otros objetos. Y también la dificultad ya a nivel físico, a nivel patológico que le provoca la dificultad visual también. Entiendo que sí, pero vamos a dejar que... Usted está en lo correcto, aunque no es específicamente como el tema como tal, pero los niños, si ustedes se fijan, cuando están frente a dispositivos electrónicos, puede ser televisión, tablet, ellos se acercan las pantallas muy cerca. Y usted lo ve que usted lo aleja y ellos vuelven a acercarse. Entonces esto puede con el tiempo tener dificultades a nivel visual. Sí. Hay un libro de ciencia ficción de un escritor norteamericano que se llama Philip K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y del cual hicieron una película que es Blade Runner. Ahí está la parte 1, la parte 2. Y en esta película y en este libro se plantea lo siguiente, y se hacía una prueba para distinguir a los humanos de los androides, de los robots. Y la prueba era, se le hacía una pregunta y tenía que ver con algo doloroso, y los humanos reaccionaban de forma inmediata al horror que le producía
de lo que le estaban hablando, mientras que los androides tardaban entre 2 y 3 segundos, y en esa prueba y en esa pregunta era que sabían si eran humanos o eran robots o androides. Y esta pregunta que le voy a hacer y esta conexión con este libro y esta película es porque una de las cosas que planteaba es lo de la empatía y la importancia que tenía la empatía. El androide tardaba en reaccionar porque no sentía el dolor, sino que tenía que procesarlo como que tenía que sentir dolor, mientras que el humano lo mostraba de inmediato. Entonces, ¿cómo afecta el uso de pantallas el desarrollo de la empatía y las habilidades sociales de los niños? Muy buena pregunta. Fíjate que el uso de pantalla le impide al niño desarrollar o entender sus emociones de forma adecuada. El niño no es consciente como tal de ese reconocimiento de las emociones, y por estar sometido por tiempos prolongados a pantalla puede que no desarrolle este proceso de poder entender y manejar sus emociones de forma adecuada. Entonces, si yo como adulto no sé manejar mis emociones, no soy capaz de comprender las emociones de los demás. Entonces, así mismo pasa con el niño. Si por estar sometido a uso excesivo de pantallas no está gestionando sus emociones y no logra reconocerla bien, no la va a reconocer en el otro y por ende no va a ser empático, porque si él no es capaz de reconocer que las emociones en el otro y de yo ponerme en los zapatos de esa persona, entonces voy a tener dificultad en ese sentido de cómo yo voy a compartir ese sentimiento de que el niño está llorando y que yo sepa que está triste, si yo en mí no sé reconocerlo. Ahora bien, afecta a nivel de habilidades sociales, esto también tiene una repercusión porque le impide al niño entablar esa interacción social, dirigirse hacia los demás, porque va a ser un niño como que está retraído, no comprende quizás lo que está pasando en el entorno porque toda la información que está recibiendo la está recibiendo a través de un dispositivo electrónico. Entonces se está privando de ese momento rico, digo yo, a nivel lingüístico, que es de compartir y entablar conversaciones con sus iguales. Por ejemplo, el otro día tuve un niño en consulta y eso me llamó sumamente la atención. Cuando yo le pregunto a los papás que si el niño era expuesto a dispositivo y me dicen que todo el tiempo, incluso cuando me mira la madre así me dice pero él tiene un iPhone 15 Pro Max. Imagínate tú. Todavía no tenía 3 años, 2 años y medio. Entonces el niño llega a consulta con un retraso en el lenguaje. Entonces tenemos que verificar como papás qué le estamos dando a los niños. Licenciada, finalmente, ¿qué tipo de contenido digital cree usted que puede ser beneficioso para el desarrollo del lenguaje infantil? Y con esa pregunta cerramos la entrevista. Bueno, contenidos, lo primero que todo es que tenemos que tener estructura en la casa. Tenemos que tener una estructura de que cuando yo le vaya a dar un dispositivo electrónico a mi hijo, él va a tener horarios. Y dependiendo de la edad, yo voy a colocar el tiempo que ese niño va a estar en ese dispositivo. Ya sabemos que antes de los 2 años no podemos ponerlo. Y si lo vamos a poner a los 2 años, en un día puede ser media hora, un niño de 2 años, y así vamos aumentando conforme la edad. Dice que la Asociación Panamericana de Pediatría dice que un niño, por ejemplo, de 18 meses, 1 año y medio, solamente puede hacer videollamada con sus personas cercanas. Entonces no vamos a exponerlo mientras tanto. Y si lo vamos a usar, el dispositivo, que sea con los horarios que anteriormente mencioné y que sean
dispositivos con programas, por ejemplo, ricos en interacción social, que sea con un objetivo y con un fin para trabajar habilidades sociales, para mejorar el vocabulario, para que tengan contenido, por ejemplo, pedagógico, que yo pueda instruir al niño y que el tiempo que el niño está invirtiendo en esa pantalla no sea solamente para que se esté tranquilo y ya, sino que ya que el niño va a tener ese tiempo, que sea un tiempo beneficioso y que sea de beneficio y de aprendizaje para ese niño. Bien, agradecemos a la licenciada Angeli Brito López su magnífica entrevista y continuamos con el contenido de Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Angeli Mercedes Brito López, psicóloga, audióloga, terapeuta del habla y del lenguaje. Formo parte del equipo de profesionales del Centro de Capacitación para Ciegos CECAXI. Hoy voy a hablarte acerca de algunos indicadores que podrían indicar que tu hijo necesita terapia del habla y del lenguaje. Uno de los indicadores principales que te podrían decir que tu hijo necesita terapia del lenguaje es si tu pequeño no reacciona a los estímulos sonoros y no responde al llamado de su nombre. Si tu hijo pareciera no entender instrucciones sencillas, si tiene dificultad en la producción de los fonemas o su habla no es clara, si tu hijo tiene 2 años o más y presenta un nivel de vocabulario por debajo de las 50 palabras, estos son indicadores de que algo no anda bien en la comunicación de tu pequeño y que se hace necesario que busque ayuda profesional. Recuerda que la intervención temprana es la clave para mejorar el pronóstico de tu hijo. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Para que estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Para que estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vamos a conocer una función muy interesante de nuestro WhatsApp, el cual es una aplicación que ya es conocida por muchos. Y esta función es muy importante para las personas que le gustan escuchar o leer, más bien, un texto en vez de un audio. Bien, hoy yo no estoy solo, así que este segmento hoy no será grabado por José Gómez nada más, así que hoy estará mi pareja también acompañándome para grabar este audio, así que atentos que vamos a ver todo esto que está muy interesante el día de hoy. Vamos a dirigirnos a nuestro WhatsApp, que es donde vamos a encontrar la magia de esta función. WhatsApp activo. Mensaje de voz. Duración. Bien, aquí yo tengo un mensaje de voz que es de mi pareja, el cual les va a saludar a todos ustedes y vamos a pasar este audio a texto. Vamos a escuchar primero. Muy buenos días, quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa Capacidades al Límite, deseándoles que tengan un feliz fin de semana y que la pasen de lo mejor. Bien, ahí estuvimos escuchando el mensaje de saludo para todos ustedes. Ahora, mensaje de voz. ¿Qué debemos de hacer aquí? Estamos ubicados encima del mensaje. Vamos a deslizar ya sea hacia arriba o hacia abajo y vamos a buscar esta opción. Adelantar. Idioma de transcripción. Idioma de transcripción. Primero vamos a establecer el idioma que yo quiero que se transcriba este audio. Vamos a entrar aquí. Idioma de transcripción. Encabezamiento. Y vamos a buscar. Cerrar. Buscar. Campo de búsqueda. El idioma al acciones cual yo disponibles. Quiero transcribir este audio. Chino, Corea, Dan, selección, español, Estados Unidos.
Español Latinoamérica. Vamos a colocarlo en español Latinoamérica. Alerta. Primero se descargará en español Latinoamérica. Cambiar a español Latinoamérica. Botón. Vamos a darle aquí donde dice cambiar. Muy buenos días. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa Capacidades-Bajo, 6 guiones bajos, deseándoles que tengan un feliz fin de semana y que la pasen de lo mejor. Bien, ahí me obvió el nombre del programa, no sé por qué, pero sabemos que esta función tiene sus errores, no funciona al 100%, así que no podemos confiarnos de la traducción al 100% de audio a texto, pero para que puedan escuchar sí funciona. Desde que yo cambié el idioma y lo seleccioné, me hizo la transcripción. Entonces, vamos con el próximo audio para probar lo siguiente. Mensaje de voz. Duración. Bien, aquí está el otro audio. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué nos dice. Muchas gracias por sintonizar su programa Capacidades al Límite. Estaremos con ustedes la próxima semana. Bien, ahora yo voy a buscar la opción transcribir, deslizando hacia abajo o hacia arriba. Vamos a ver hacia arriba. Idioma de transcripción. Transcribir. Ya yo elegí el idioma, entonces yo lo que quiero ahora es transcribirlo. Vamos a darle aquí 2 toques. Usa las transcripciones para tus mensajes. Más información. Seleccionar idioma. Botón. Cancelar. Seleccionar. Idioma de transcripción. Encabezamiento. Bien, aquí me sigue pidiendo el idioma. Es decir, ¿qué sucede aquí? Yo siempre voy a tener que elegir el idioma al cual yo quiera transcribir el audio, porque lo puedo, aparte de transcribir al español, puede ser al inglés, al alemán, en fin. Danés, español, español Estados Unidos. Vamos a ver español Estados Unidos. Alerta. Primero se descargará en cambiar a español Estados Unidos. Muchas gracias por sintonizar su programa Capacidades-Bajo, 6 guiones bajos. Estaremos con ustedes la próxima semana. No sé por qué me está obviando al límite. Su programa Capacidades al Límite me lo está obviando, pero en realidad ahí está la transcripción del audio a texto. Por ejemplo, si ustedes no tienen esta función activa, deben de actualizar su WhatsApp o simple y llanamente dirigirse a los 13. Que son los ajustes de más WhatsApp. Botón, barra de selección, ajustes, pestaña, 5 de 5, seleccionado. Y aquí dentro de ajuste vamos a buscar la opción chats. Lista, cuenta, botón, privacidad, chats, botón. Chats. Tema predeterminado. Y dentro de chats vamos a buscar la opción de transcribir audio. Guardar en copia de exportar chat, transcripciones de mensajes de voz, conmutador activado. Transcripciones de mensajes de voz activado. Esta opción tiene que estar activada para poder hacer esta función. Así que nada, señores, yo espero que les guste, que lo prueben y que les sea funcional. Yo espero que puedan utilizarlo de la mejor manera. Así que será hasta la próxima, que volveremos con otro tema más interesante en su programa Capacidades al Límite. José Gómez les acompañó, junto a mi pareja también por aquí, así que continúen en sintonía de Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Es tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. El ejemplo de Bukele en El Salvador, la muy posible connivencia entre la criminalidad y el Estado y la delincuencia que nos arropa. En un video que se ha hecho muy popular en las redes sociales, pregunta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a sus interlocutores que cómo es posible que una organización criminal se pueda agenciar un territorio entero y el gobierno no lo pueda sacar. Y continúa afirmando que personalmente no cree que haya gobiernos que no puedan eliminar la delincuencia, ya que eso es a todas luces absurdo,
ya que el Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Luego explica que en México, en Colombia y en Brasil, los criminales controlan territorios. ¿Y cómo es eso que el gobierno no lo puede sacar? A lo que un interlocutor responde, eso es porque los criminales también están en el gobierno. Pero uno quiere creer que no y ser ingenuo por un momento, porque ¿cómo es posible que los gobiernos latinoamericanos y caribeños estén infiltrados por esa plaga de la criminalidad? Aunque lo diga Bukele, uno quiere creer que quizás esté equivocado y que la lucha contra el crimen es una batalla perdida de antemano por el Estado en representación de los ciudadanos. El problema con lo dicho más arriba es que el presidente salvadoreño ha dado el ejemplo de lo que se debe hacer con los criminales para reducir la inseguridad social y para que la gente que produce y sostiene la economía de los países, que es la clase trabajadora, pueda vivir, superarse y progresar en paz sin el miedo de ser extorsionado o de que de repente en medio de un tiroteo salido de no se sabe dónde nos alcance una bala a nosotros o a los nuestros, porque el gobierno que elegimos y en el cual confiamos no es capaz siquiera de darnos la necesaria paz ni protección para ir al trabajo o para mandar a nuestros hijos a la escuela con seguridad, porque realmente importamos a quienes nos gobiernan. Argumenta Bukele que en Europa hay dealers de drogas, pero a pequeña escala, y allí, tanto como en los Estados Unidos, se consume con mucho más asiduidad que en Latinoamérica. Pero no hay carteles controlando territorios porque el Estado no negocia ni comparte el poder con criminales, como parece ser que hacemos en estas tristes y desamparadas repúblicas bananeras. Es como si dijéramos que el Estado que existe para regular la vida de los ciudadanos se convierte por omisión o por comisión en cómplice de los criminales, al no persuadirle con un uso real y efectivo de la fuerza, bajo el supuesto de que le respetan sus derechos a quienes infringen la ley, cuando en realidad ese respeto de los derechos humanos debe ser primero para el ciudadano que cumple con la ley y en última instancia para quienes delinquen. No es posible que, amparado en ese supuesto respeto, se proteja mucho más al que transgrede las reglas de la sociedad que a quien con toda su energía y buena fe trata de ser un ente útil en esa sociedad que le ha tocado vivir. El Estado, los estados en sentido general, deben decidir de qué lado de la historia se van a colocar. Si del lado de quienes sufren y confían y dan el poder al Estado para que los proteja, o del lado del mal representado por esta criminalidad que no da tregua a la gente buena, como bien entendió Bukele en su país, del que erradicó la inseguridad y la criminalidad, poniendo tras las rejas a quienes no respetaban ni respetan las normas sociales de convivencia. Su buen ejemplo es una muy mala noticia para estos gobiernos nuestros, que siempre están luchando, según ellos, y sus discursos repetitivos y canzones para mejorar la calidad de vida de la gente, pero sin ninguna evidencia tangible y tan solo con eslóganes y mentiras, con la misma demagogia de siempre, con el mismo guión del progreso, del cambio, del crecimiento económico, del futuro brillante y promisorio. Sabemos que algunos dirán al escucharlo, que ese presidente tuvo mucha suerte o que El Salvador no tiene los mismos problemas que los demás países del continente y que los gobiernos nuestros lo intentan pero no tienen ayuda, o que la gente de los demás países prefiere la corrupción al juego limpio, a lo justo, pero resulta que no es así, que a las personas en realidad les llena vivir en una sociedad en donde se respete el tráfico, en donde las leyes favorezcan al justo, al bueno, al ciudadano que solo quiere poder trabajar, progresar y pagar sus impuestos. Todos sabemos, al final del día, que el caos solo favorece a los malos, a los criminales y a los corruptos. Lo que pareciera, tomando las palabras del presidente salvadoreño y traduciéndolas al lenguaje sencillo, es que el Estado se hubiera dividido la explotación de los ciudadanos con los criminales. Y como ese juego le es rentable a ambos, el Estado se niega a hacer nada a favor de quienes más lo necesitan, que es la gente común. La prueba más clara de ese juego para tontos que aplica cada gobierno desde el Estado es que a la hora de la verdad nuestra clase política latinoamericana
se comporta de modo más parecido a una secta religiosa que a unos partidos con la intención de servir a sus ciudadanos. Para muestra están esos discursos para niños de primaria y esas promesas de un país mejor, con esas ideas de que lo que ellos hacen hoy está pavimentando el camino para una vida feliz, próspera y de bienestar sin límites para todos en un futuro cercano, cuando en realidad eso es imposible, porque haciendo lo mismo que se hizo siempre, es imposible obtener mejores o distintos resultados. Pareciera que los gobiernos que salen les toman prestado los eslóganes, los discursos, las promesas y las mentiras a los que se van, porque ni siquiera usan palabras distintas. Son las mismas recicladas de gobierno a gobierno, de partido a partido, de administrador del Estado a otros administradores del Estado. Esta costumbre de la funesta clase política nuestra de hacer lo mismo para que nada cambie es la que hace que los dominicanos deseemos para nuestro país un Bukele, alguien que ponga en cintura esta criminalidad que nos arropa, que trate a quien delinque con el rigor y la mano dura que amerita para disuadirlos. Solo así se logrará mantener nuestro progreso y dejaremos atrás este estancamiento que solo conviene a dos grupos específicos de individuos: los corruptos que van al Estado a enriquecerse a costa de los ciudadanos y a los criminales, protegidos por estos corruptos para mantenernos asustados y preocupados para que no tengamos la paz necesaria para luchar contra estas dos lacras sociales. Finalmente, hemos de admitir que Bukele tiene razón y lo que se necesita es voluntad política para lograr vivir en un país de justicia y bienestar para todos, y que cuando un presidente hable con su gente y con su pueblo, lo haga como un hombre íntegro y honesto y no como un peón de los peores intereses de los más oscuros enemigos de nuestra nación. Para ello, ese presidente debe ser un hombre sensible y no una marioneta con intereses particulares, tanto para sí como para sus amigos y familiares cercanos, que de este modo se convierten en los ganadores de los boletos agraciados de esta lotería en que se ha convertido en todos nuestros países el control del Estado. Y sí, ahora por fin los dominicanos sabemos exactamente el tipo de político que necesitamos. Queremos un Bukele. Muchas gracias. Éxitos 90, una emisora del Grupo Medios del Norte.